¿Mm? ¿Por qué me hace esa cara, Juan Diego? Luis Carlos Reyes, Sí, señor. exministro ya de Comercio Exterior. Sí, hace unos días. Aceptó pues esta entrevista con nosotros. Ha estado en los últimos, Las últimas diríamos, horas, horas, digamos. sí, las Sí. últimas horas, días, en el ojo del huracán, bajo fuego cruzado, intenso. Una de las más importantes promesas de este gobierno en la carrera, ¿no?, más importante de altos funcionarios del país. Llegó a la DIAN y después saltó al Ministerio de Comercio Exterior. Así es. Y en las últimas horas, doctor Reyes, muy buenas noches, nos complace saludarlo a esta hora de la noche, lo veo más delgado y toda la cosa, ¿no? Eso yo creo que es el efecto de la luz. Óigame, doctor Reyes, antes de entrar en materia, de hablar de los chats polémicos, de su relación y su situación en la DIAN, del escándalo con Papá Pitufo, con el embajador Roy Barreras y demás, ¿cómo han sido esas últimas horas? Es decir, ¿usted realmente ha podido acostarse tranquilo, pone la cabeza en la almohada y dice, hice lo que tenía que hacer, me voy de este gobierno con la satisfacción del deber cumplido, o se va con un sinsabor? La verdad, sin carreta. No, pues con la satisfacción del deber cumplido, claro, claro que sí, y no solo del deber, sino de unos resultados que me puso curiosidad en la introducción que decían dos cosas que hacen parte de una narrativa de desprestigio muy intencional por parte de personas que si quieren ya hablamos acerca de una gestión que tiene un par de hechos, ¿no? Una, el recaudo tributario más alto de la historia de Colombia en 2023 y 2024, son los 2 años de recaudo más alto. Cómo eso terminó tergiversado en un recaudo que no cumplía unas metas impuestas desde el Ministerio de Hacienda con el fin de que no se cumplieran, con el fin de llevar precisamente esa salida de la DIAN por la que estaban presionando tantas de estas personas que no se les estaban nombrando digamos, sus elegidos en las aduanas en cargos claves para el control del contrabando. Entonces eso por un lado, y por otro lado la satisfacción también del deber cumplido en términos de lucha contra el contrabando. Nosotros reformamos el estatuto aduanero, que era un estatuto aduanero que estaba hecho para contrabandistas, literalmente, después de hacer una comparación cuidadosa con estatutos aduaneros de otras partes del mundo, el nuestro era un absurdo impresionante de haber transformado la integridad de los sistemas de la DIAN, que cientos de funcionarios anónimos podían entrar a modificar los registros de los contenedores que pasaban, y eso llevaba mucho tiempo funcionando así y nunca se había hecho nada de modificar la carrera administrativa de la DIAN para asegurarnos de Ujú. que por mérito de las personas. Todo esto en un contexto de lucha contra el contrabando que también me causa mucha curiosidad cuando gente, mencionaban ustedes resultados sobre el contrabando, cuando gente como, fíjense que las estadísticas oficiales de contrabando por temas de cómo se reportan tienen más o menos 2 años de rezago, es decir, las cifras que uno empieza a ver ahora son las de el inicio de este gobierno. Entonces, si personas como el señor Benedetti y la señora Adelina Cobo dicen que el contrabando está fuera de control, pues de pronto es que ellos tienen mucho conocimiento personal del tema del contrabando, pero pues las estadísticas oficiales ni siquiera existen en este momento para entrar en una discusión de ese tipo. Entonces, salgo con la satisfacción obviamente del deber cumplido, sí con un sinsabor de darme cuenta de que hay una resistencia institucional tan grande en el país a transparentar las finanzas públicas y eliminar las economías ilícitas de las cuales pues el contrabando hace parte integral. Doctor Reyes, en las últimas horas usted publicó un trino en X donde prácticamente destapó que Armando Benedetti, hoy ministro del Interior, cuando era, no sé exactamente si embajador ante la FAO o en Venezuela, le pidió a usted la posibilidad de nombrar a estas tres personas. Aquí las tenemos. Y usted lo publicó. Doctora Nancy Patricia Holguín, él le sugirió que la nombrara como directora de la DIAN en Barranquilla. Doctor Alejandro Gutiérrez Casas, director de impuestos en Barranquilla. Y doctor Mario Olea Vega, director de aduana en Cartagena.
¿Eso se lo pidió Benedetti o Adelina Cobo, para precisar? Sí, en esa ocasión del pantallazo que publiqué, Benedetti me estaba llamando para encomendarme encarecidamente que nombrara a las personas que me había recomendado la señora Adelina Cobo y pues para reforzar el mensaje me mandó las hojas de vida de esos funcionarios de carrera de la DIAN que ya estaban en la entidad cuando yo fui nombrado director general y que quería que ascendieran a ser directores seccionales de esas respectivas seccionales de impuestos o aduanas. Doctor Reyes, hay una llamada perdida. Ahí se ve en el pantallazo que usted publicó. ¿Usted no le quiso contestar? ¿Prefirió no hacerlo? ¿O por qué motivo? Nosotros, pues siempre hay llamadas perdidas. Nosotros hablamos en algún otro momento de ese tema, pero pues sí, muy claramente la recomendación de él era también de manera verbal, eso, nombrar estos funcionarios. Yo le dije que lo hiciéramos, o sea, que lo íbamos a hacer más bien a través de un concurso de mérito para el nombramiento de directores seccionales, un concurso que se publicó en diciembre de 2022, la convocatoria. Y él me dijo, hombre, así como consejo personal, no hagan tantos concursos de mérito porque después la gente empieza a creer que se ganó eso y eso lo bueno es tener gente que le deba a uno un favor porque si no se le descontrola. Increíble, ¿no? Óigame, y parece obvia la pregunta, pero quisiera oír su visión sobre el tema y es, pues, ¿por qué tanto interés en Adelina Cobo y en el actual ministro Benedetti de poner fichas claves en esos puertos que sabemos que es por donde pues, más se mueve contrabando, con el de Buenaventura? Pues mire, como le digo, ellos están hablando, ellos están diciendo cosas como que supuestamente el contrabando se salió de control durante mi gestión. Lo cierto es que están hablando sin cifras, pero pues parece que ellos tienen un conocimiento muy íntimo del contrabando, habría que preguntarles a ellos. A propósito de eso, doctor Reyes, Armando Benedetti le respondió a usted también en su cuenta de X. Primero, pues lo llamó mentiroso, lo llamó payaso, le dijo que ese chat era una muestra evidente de que él no estaba exigiendo nada a cambio porque él no era congresista ni tenía ninguna investidura, pero abajo pues hace una acusación también bastante fuerte en modo de pregunta porque dice, ¿por qué usted convirtió a la DIAN en la agencia de empleo de los amigos de Pitufo? Y solo reitero esta pregunta porque los efectos del déficit fiscal ya los estamos padeciendo. ¿Usted qué le dice a Armando Benedetti ante eso? Bueno, primero pues, que espero que esas calumnias esté dispuesto a suspenderlas ante la Corte Suprema porque son afirmaciones calumniosas y totalmente falsas. El sistema de contratación por mérito a través de concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil se fortaleció en la administración como nunca en prácticamente ninguna entidad del Estado. Hoy en día, gracias a las reformas que hicimos, bastante más de la mitad de los funcionarios de la DIAN ingresan por concurso de méritos. Tan es así que el haber hecho esto, pues me costó muchísimas enemistades en el Congreso de la República, donde se quería que no solo esos cargos grandes de las aduanas, sino también los cargos, o sea, los 10.000 cargos que se crearon en la planta de la DIAN en esta administración Pero eran es full de... clientelistas. Entonces, pues eso es totalmente falso, es una afirmación calumniosa y pues yo creo que también hay, a veces me parece que las personas hablan de lo que se imaginan que personas como ellos de pronto piensan que se hace en una situación de esas. Muchas veces a mí me decían, "No, es que usted está sentado sobre una mina de oro y piensan que cualquier persona que llega ahí llega a enriquecerse y pues bueno, cada cual se imagina las cosas, pues el tipo de pensamientos que hay en su mente. Doctor Reyes, la fiscal general ha dicho que recomendar hojas de vida no es ningún delito. Ella lo ha reiterado en varias entrevistas, incluso en una este fin de semana a la revista Cambio. Y ahí Benedetti en ese tuit le dice a usted que él no pidió nada a cambio. Yo quiero preguntarle a usted qué piensa de lo que está diciendo la fiscal y si es cierto que él no le pidió nada a cambio. Es decir, porque si le pide o si le ofrece prebendas, pues ahí sí sería un delito. En primer lugar, la fiscal tiene toda la razón en cuanto a que una simple recomendación no es un delito. Eh, ¿Cuáles de esas recomendaciones pueden constituir un delito? Es algo que realmente debe determinar la justicia.
pero obviamente en la medida en la cual haya elementos de presión para hacer el nombramiento, ¿sí? No solo que se ofrezca una prebenda a cambio, porque lo que se ofrece a cambio puede ser: no voy a ejercer una presión del tipo, voy a hacerlo echar de su cargo, por ejemplo, voy a tomar represalias si no se sigue esta línea. Y ese tipo de presiones sí vinieron desde una parte muy importante de quienes están en esa lista. Y de nuevo, esto es algo que tiene que determinar la justicia, pero esto no se trata de una simple recomendación que no venía completamente desprovista de presión. Sí. ¿Quiénes lo presionaron de esa manera que evidentemente ya ahí sí se raya en lo penal? Ujú. Mire, entonces hay una serie de congresistas que están en esa lista, algunos que no están en esa lista, porque esa lista está enfocada en los nombramientos de personas que ya estaban en la DIAN, digamos, ascensos, por ejemplo, director seccional, pero un grupo muy grande de congresistas, incluyendo los que hoy en día están involucrados en el escándalo de la UNGRD, ejercieron esa presión, por ejemplo, manifestando que el quitarle recursos a la DIAN, como se hizo en la edición presupuestal del 2023 para transferirle 200.000 millones de pesos a la UNGRD, donde luego, Ujú. Sí. claro, 50 que es una venganza, porque nosotros... Ujú. Sí, es que se nos corta ahí, se nos va un poquito la comunicación, doctor Reyes, al final. Pero déjeme hacerle hincapié en este punto porque me parece muy importante y delicado. Pero eh, usted ya dio nombres a en este caso sería la Corte Suprema que investiga a los congresistas. Dio nombres, señalamientos muy puntuales de estos congresistas que tal vez que lo llamaban y le dijeron, si no me nombra este, hago que lo echen. Claro, y estas son cosas que estoy aportando a la Corte Suprema en declaración juramentada, yendo ya con la Corte uno a uno por por estos congresistas, y ya será la Corte nuevamente la que determine cuál de estas presiones llega a constituir ya un delito. Eso realmente es una cuestión jurídica que tienen que determinar ellos. Claro, y en esa lista, en esos que lo presionaron, eh, dice usted, están algunos que están envueltos también en el escándalo de la UNGRD. Es decir, expresidentes del Congreso, por ejemplo. Sí, en esa lista hay, si uno hace un cruce de las dos listas, por ejemplo, la que aportó la exfuncionaria del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, y la que yo en su momento puse en conocimiento de la Fiscalía ya el año pasado y que se hizo pública recientemente, encuentra uno en efecto coincidencias ahí. Y de nuevo, hay otros congresistas que no están en esa lista porque se estaban concentrando en pedir cargos más bajos, por así decirlo, y que sin embargo ejercieron esa presión de distintas maneras y que manifestaron, mandaron muy claramente el mensaje de que ese quitarle recursos a la DIAN para pasarlos a la UNGRD era una consecuencia de nosotros, de que la DIAN, que ellos consideran su entidad por ser congresistas de las comisiones económicas, no estuviera colaborando con ellos. Es decir, varios de la Comisión Económica del Congreso, donde pues estaban también tratando de buscar respaldos y votos por los temas del crédito público, allí, de allí vinieron las presiones. De las comisiones económicas, sí, terceras y cuartas, tanto de Senado como de Cámara, vienen, porque mire, a un funcionario público, cuando ellos se imaginan que como es su primera vez de pronto en un alto cargo, no va a saber las cosas, ellos se toman tienen la cortesía de explicarle a uno y decirle: venga, no, nosotros tenemos que tener una relación muy cordial porque entienda que es que esta es una de nuestras entidades y nosotros somos sus comisiones, entonces pues nosotros nos ayudamos, nos apoyamos, y por eso es importante que nosotros podamos ahí ubicar a unas personas, y obviamente cuente con nosotros en el proceso legislativo. Sabemos que usted tiene una serie de prioridades de política pública y nosotros estamos para hacer que eso suceda, etcétera, etcétera. Y entonces ellos van haciendo muy claro cuáles son las reglas de ese juego perverso que lleva ya mucho tiempo en el Congreso de la República. Definitivamente no empezó en 2022,
Y incumplir con las reglas tiene consecuencias, hay consecuencias como presión para la salida del funcionario que no, pues, que no les cumple, eh, inicio de campañas de difamación, como la campaña de difamación de nuevo ante una gestión que bajo toda medida objetiva es una gestión exitosa en términos de recaudo, en términos de lucha contra el contrabando, porque lo que ellos tienen muy claro es que quieren fuera de ahí a cualquier persona que no les entregue los cargos que sienten que son suyos y o los recursos públicos que sienten que son suyos. Sí, doctor Reyes, háganos una claridad porque pues está también circulando la versión de que usted fue a la fiscalía pero no llevó todas las pruebas y que en este momento es cuando las está presentando, cuando está saliendo del gobierno. De hecho, muchos funcionarios del gobierno le han dicho que usted está atacando el proyecto al cual perteneció. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Cuando yo llegué a la fiscalía, estos hechos que puse en conocimiento, me puse a disposición de la Fiscalía General de la Nación para aportar las pruebas que fuera necesario. Digamos que en esto la Fiscalía no hizo el seguimiento, pues sí hay cosas que son de criterio de la Fiscalía, así que chats, según lo que uno ha conversado, son relevantes. Cuando este caso empezó a tratarlo la Corte Suprema de Justicia, eh, mostró un gran interés ya en los chats de estos congresistas y todos ellos, aunque no era mi obligación en este momento como testigo aportarlos completos, lo hice inmediatamente. La disposición a que esto haga parte de las pruebas para buscar justicia en este caso, que es un caso de justicia para los colombianos, para los recursos públicos de los colombianos que desde la DIAN nos esforzamos tanto en explicarles por qué era importante salvaguardar esa justicia. Mejor dicho, la intención de colaborar con ella siempre ha estado ahí. ¿Qué sucede en la Fiscalía General de la Nación? Cuando puse en conocimiento de la Fiscal General de la Nación estos hechos hacia el final, Ujú. Sí. Ujú, claro que la DIAN se estaba ujú. ambientando y se estaba gestando y que en cualquier momento eh, tenía que salir de ahí, tenía que entregar lo que tenía. Ya después vino lo que ustedes conocen. Sí. Doctor Reyes, vamos a seguir esta entrevista, este diálogo, porque pues está muy interesante, quedan algunos temas por abordar. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a W Sin Carreta. Pero quiero antes ponerle esto que dijo el embajador Roy Barreras en Reino Unido. Después de que usted dijera lo de Messi y que pues Messi le partieran las piernas, en una clara alusión pues a un tema realmente escalofriante. Esto dijo Roy Barreras. Habrá que verificar esas expresiones que son las que ponen ese tinte amargo. Yo quiero volver a repetir el lenguaje mafioso. Ese es un lenguaje mafioso, que si usted no me nombra a una persona le hago quebrar las piernas. Por Dios, qué cosa tan espantosa. A mí me parece que esa afirmación es lo peor que se ha hecho. ¿A quién está cubriendo Luis Carlos Reyes? ¿Por qué lo ¿A hace? quién está cubriendo Luis Carlos Reyes? ¿Por qué lo hace? Pero por favor me responde al volver. Seguimos a esta hora, queridos oyentes de la W Radio y también televidentes del Canal 1, transmitiendo en simultánea con el doctor Luis Carlos Reyes, saliente ministro de Comercio y también quien fuera director de la DIAN y quien pues ha armado tremenda polémica por sus recientes trinos y gravísimas denuncias de supuesto tráfico de influencias de poderosísimos, entre ellos el ministro actual del Interior, Armando Benedetti, y su suegra. Doctor Reyes, además, le dejaba yo escuchar a usted la frase de Roy Barreras, que usted estaba encubriendo a alguien. ¿Usted lo escuchó bien? Sí, pues me parecen muchas de esas acusaciones difamatorias sin ninguna base que han lanzado desde Papá Pitufo hasta pues, contrabandistas de todos los niveles y que a uno le deja mucho que pensar que lo estén replicando personas como el ministro del Interior, como su señora suegra, como el embajador Barreras, que estén replicando estas campañas de desprestigio hacia la gestión de la DIAN. Sí, me parece preocupante. Decía también el embajador que le parecía muy mafiosa esa afirmación que él hizo, pues es un calificativo fuerte que está aplicando él a sus propias palabras.
Sí, a uno pues todo eso le deja mucho que pensar, le deja a uno mucho que pensar que esta campaña de ataque a la integridad de las aduanas, de ataque a una gestión que, de nuevo, tuvo unos hitos históricos, estén siendo replicadas por personas con tanto poder. Claro. Déjeme preguntárselo sin carreta. El doctor embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, ¿lo presionó y él es uno de esos que está en la lista y denunciado en la Corte Suprema? Mire, si usted lo comparan con un futbolista joven prometedor que tiene como aliado al presidente del Senado si hace bien las cosas, pero que sería terrible que le fuera mal y que como un futbolista, como un Messi prometedor le rompieran las piernas, sobre todo viniendo de una persona en una posición de tanto poder, es el presidente del Senado, al cual además se le dice, pues le dije yo en su momento mire, usted seguramente me está recomendando personas que piensan que son muy capacitadas, que son muy íntegras. Nosotros tenemos esta serie de procedimientos para garantizar tanto la integridad como la capacidad, la idoneidad de las personas. Y me entrega unas hojas de vida y me dice, bueno, tómelas, que concursen y que ganen, ¿sí? Sí, eso a mí me hizo sentir presionado. No sé si a todo el mundo, pero a mí sí. Claro, entiendo. Eh, sí, Sí, doctor Reyes, yo quisiera que habláramos justamente de esa relación con Roy Barreras, porque es que él dijo, de hecho, en los micrófonos de la W, pues que él lo había recomendado a usted, o sea, que usted había llegado al gobierno por él. ¿En qué momento se daña esa relación? Y si usted tuvo la oportunidad, pues, de hablar esto que después dijo ante la opinión pública, y era, pues, que él le había pedido también puestos. Mire que una cosa, a mí siempre me intriga eso de cuando las personas buscan proyectarse como en una relación de poder o influencia sobre alguien porque la recomendaron, porque la pusieron ahí. Fíjese que eso es exactamente algo que puede pasar con una persona a quien recomiendan para ser director de aduanas. Si yo digo yo llegué a ser director de aduanas, no sé, de Buenaventura, por recomendación del senador tal y tal. Y, y ese mismo senador que hizo esa recomendación está haciendo eh, tanto alboroto porque es que él recomendó al director general de la DIAN. Eso a usted pues lo deja también pensando, ¿no? ¿Cómo ve él esas relaciones de recomendación? ¿Las ve como unas relaciones de poder, de influencia? Porque si es así, creo que es más indicio de que aquí se está buscando ejercer una presión indebida. Con respecto a yo cómo llegué al gobierno del presidente Petro, múltiples personas afortunadamente me conocían en el entorno digamos, del comentario y del análisis orientado a la política pública sobre la política fiscal. Entonces, está muy ensimismado el senador, el ex senador y ahora embajador Barreras, si piensa que él fue el único al que se le ocurrió que yo podía acceder a ese cargo. Fue una trayectoria que yo llevaba como académico, como fundador del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que durante 5 años, desde el 2018, se posicionó como un interlocutor clave en los debates acerca de política fiscal con todo el Congreso de la República, con el periodismo económico a nivel nacional. Fue esa trayectoria la que afortunadamente llamó la atención de muchas personas que estaban y están en el gobierno del presidente Petro. Y entonces esa presunción del embajador Barreras acerca de que él tiene algún tipo de prerrogativa o privilegio que me hizo un gran favor, pues está primero totalmente desfasada, pero también nos habla, creo yo, acerca de él, cómo ve esas relaciones de recomendación. Él siente, es como si él sintiera que eso le da poder. ujú, ujú, sí. Eh, doctor Reyes, mm, recientemente con el escándalo de Papá Pitufo, el CTI de la Fiscalía allanó una mansión donde hubo una reunión y donde pues estaba Papá Pitufo, el zar del contrabando, en Guaymaral, al norte de Bogotá, muy cerca, por cierto, de forma irónica, a la base de antinarcóticos de la policía. Y se denunciaron hallazgos de hojas de vida de la DIAN y un resto de hallazgos que evidentemente hoy reposan como piezas claves del material probatorio de la investigación que adelanta la Fiscalía. Y empezaron precisamente a especularse cosas como esa, que allá funcionaba prácticamente una oficina paralela de la DIAN.
que nombraba a diestra y siniestra funcionarios. ¿Qué responde usted a eso? Bueno, obviamente no nombraban a diestra y siniestra funcionarios porque nosotros implementamos unos procesos precisamente para poner fin a esos, digamos, esos nombramientos discrecionales por el tipo de recomendaciones que frustraban este tipo de operaciones de papá Pitufo. Creo, eso sí, si existía esa oficina paralela, que fue la enorme frustración que generó nuestra gestión en la DIAN, la que llevó, insisto, a una campaña de desprestigio por donde cupiera contra lo que estábamos haciendo, a presionar mi salida de la DIAN a través de miembros del Congreso de la República, a través de miembros de las comisiones económicas, a través de cualquier medio que pudiera existir y que llevó también a una búsqueda de venganza contra un funcionario que seguía siendo incómodo para esos intereses del contrabando. Recuerda usted que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo está a cargo del estatuto aduanero que en este mismo momento están tratando de socavar de distintas maneras, precisamente por lo que bloqueamos una serie de boquetes que permitían el paso del contrabando. Entonces, sí, a mí me parece bastante razonable que este señor Papá Pitufo durante años hubiera manejado una operación de ese tipo, también sabiendo la frustración que le generaba el muro que nosotros pusimos contra su influencia a través de una gestión de riesgo cuidadosa, un proceso muy selectivo para nombrar a los directores de aduanas en esos cargos rojos, pues esa frustración lleva a situaciones como la que nos encontramos. Claro. Pues, doctor Reyes, mm, de su honorabilidad no me cabe la menor duda, lo conozco y somos fans suyos en TikTok. De su capacidad como comunicador y tiktokero tampoco me cabe ninguna duda. De sus buenas intenciones y deseos tampoco. De verdad que me parece, sin duda, una persona muy preparada para estar en ese cargo, muy estudiosa, pero hoy, ¿qué le dice su esposa? ¿Qué le dice su familia? ¿Valió la pena todo esto? Dejar la academia, la vida tranquila y meterse eh, en estos huracanes. Yo creo que una de las mejores decisiones que uno puede tomar en la vida es casarse bien. Y en el caso de mi esposa, pues es una persona que no solo que me respalda, sino que también pues coincide conmigo en esa ansiedad, en esa sed de justicia para el país, para los colombianos. O sea, mi esposa conmigo comparte esa rabia, esa frustración de saber que hay decenas de billones de pesos que le roba al país el contrabando y la evasión, y pues ella que me tenía que escuchar todos los días después del trabajo, lo que estábamos haciendo, los obstáculos con los que nos encontrábamos, esa campaña de desprestigio malintencionada orquestada por Papá Pitufo y por sus aliados en el Congreso, y pues desafortunadamente por personas que replicaban estos mensajes. Pues yo creo que tener ese apoyo ha sido lo máximo. Entonces, no, lo que me dicen es una buena causa, valió la pena y sigue valiendo la pena trabajar por el país. Pues doctor Reyes, le agradecemos muchísimo esta entrevista que ha concedido a W Sin Carreta. Muchas gracias, le deseamos la mejor de las suertes en los nuevos retos y desafíos que emprenderá, me imagino, en el mundo académico. Muchísimas gracias.